Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos que sin duda alguna marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar acerca de la actual crisis en el Canal de Panamá, donde ha bajado de tal manera el nivel del agua que se ha producido una gran congestión de buques, de embarcaciones de todo tipo que tienen que esperar un turno para poder atravesar y llegar a su destino. Veamos este micro. El Canal de Panamá atraviesa una severa crisis hídrica por sequía, agravada por el cambio climático y el fenómeno El Niño, que ha ocasionado retraso en el tráfico marítimo, mientras que un centenar de buques comerciales se alinean para ingresar en la vía fluvial interoceánica que conecta el Océano Pacífico con el Mar Caribe. Esta situación obligó a los administradores del Canal de Panamá a imponer restricciones para ahorrar agua, con una reducción de 40 barcos que cruzaban diariamente. Ahora solo podrán transitar un máximo de 32 debido a que cada embarcación requiere 200 millones de litros de agua dulce para atravesar las esclusas, proporcionada por 2 lagos artificiales, así como la reducción del calado hasta los 13.4 metros. Las medidas que tenemos implementadas hoy en día las estamos viendo por un periodo de un año. A menos que en el mes de septiembre, octubre y noviembre caigan grandes lluvias en la cuenca hidrográfica del canal y llene los lagos. El Canal de Panamá utiliza agua de lluvia como fuente de energía para mover los barcos con la activación de las esclusas, que funcionan como una especie de ascensores y permiten elevar las naves hasta 26 metros sobre el nivel del mar para que puedan atravesar la cordillera continental. Sin embargo, de esas cuencas hidrográficas también se abastece de agua potable a la mitad de la población panameña, es decir, unos 4.2 millones de personas. Ante la preocupación de que esta importante vía marítima para el tráfico marítimo se vea afectada aún más por la escasez de agua, la autoridad del Canal de Panamá se encuentra adelantando estudios en la búsqueda de alternativas que permitan acceder a nuevas fuentes fluviales y así garantizar e inclusive mejorar el tránsito marítimo en el canal. Ahora mismo ni pensar, si no hay más agua, no pensemos en eso, ahora mismo concentrémonos en buscar esa agua para sobrevivir y llevar al máximo las 3 esclusas que tenemos hoy día, y para eso necesitamos más agua. Considerado como una de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo XX, fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, con una longitud total de 82 kilómetros. Representa una ruta relevante a través de la cual cruza el 6% del comercio mundial, por lo que cualquier tipo de restricción en el canal genera alarma, al suponer que podría ocasionar un efecto en el intercambio de bienes y servicios entre países, que desencadenaría incluso en el desabastecimiento de los anaqueles de diversas naciones. El Canal de Panamá efectivamente es una gran obra de ingeniería del pasado siglo XX que permite la conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Antes de eso, la comunicación entre los dos océanos se tenía que hacer por la parte austral de Chile, por el sur de Chile. El estrecho del Canal de Panamá es la zona más corta en cuanto a distancia y tiene una longitud de apenas 82 kilómetros. El canal está construido de tal manera que para que los buques puedan transitar por él se abren o se cierran una suerte de esclusas que permiten subir o bajar el nivel del mar dependiendo cuál es la dirección del buque. Estas esclusas se alimentan de agua dulce que viene desde algunos ríos y son precisamente esos ríos los que han bajado de nivel y están impidiendo el paso normal de las embarcaciones, el paso normal de los buques. Tan grave es la crisis en el Canal de Panamá que muchas embarcaciones se han visto obligadas a disminuir la carga que llevan, es decir, a bajar algunos de los contenedores que están en los buques para evitar que el calado llegue tan profundamente que pueda generar problemas a la embarcación. Ante esta circunstancia ha surgido cualquier cantidad de comentarios, unos alertando e inclusive responsabilizando a las grandes potencias que en un momento determinado decidieron ignorar la crisis climática y decir que esto simplemente era parte de una estrategia internacional para desviar recursos de las grandes potencias. Y otros alarmados porque se piensa que esta crisis va a generar un incremento en los costos finales de los productos que circulan a través del canal y también de los insumos que circulan
pasan a través del canal y que se utilizan para la producción final de ciertos y determinados bienes. Hay quienes hablan inclusive de una venidera crisis de desabastecimiento en los anaqueles de diversos países. Ya, de hecho, se percibe una preocupación inclusive en la costa oeste de Estados Unidos, porque parte de las embarcaciones que anteriormente alimentaban la costa este ahora están siendo desplazadas por otras que llegan inclusive a abastecer los mercados en la zona este de los Estados Unidos. Sobre este tema vamos a conversar hoy. El Canal de Panamá ha sido un canal polémico desde antes de su construcción, desde antes de su creación. Ha pasado por múltiples intentos de acuerdos internacionales. Hubo intentos de acuerdo con Francia, hubo intentos de acuerdo con Colombia. Al final fue un acuerdo entre Panamá ya independiente y Estados Unidos lo que permitió la construcción del canal. Eso sí, dándole unas prerrogativas, unas exclusividades extraordinarias a Estados Unidos, pero también a Colombia. Una vez recuperado el control absoluto de la administración del canal por parte de Panamá, se produce un repliegue de Estados Unidos, pero hay quienes en estos momentos le están endosando responsabilidad a los Estados Unidos por la forma como se diseñó la obra de ingeniería. Vamos a una pausa y al regreso conversaremos con el profesor Luis Toledo. Él es internacionalista, abogado, especialista y profesor a nivel universitario, precisamente de comercio marítimo internacional. Enseguida volvemos desde aquí. Y tal como lo ofrecimos en la presentación, hoy desde aquí nos acompaña en el estudio el profesor Luis Toledo. Él es internacionalista, abogado, es profesor y especialista en comercio marítimo internacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El tema que hoy nos ocupa es lo que tiene que ver con el Canal de Panamá. Hay mucha alarma. Los portales de noticias están repletos de información sobre el bajón que tuvo el nivel del agua, y esto está haciendo que haya una congestión de buques esperando pasar por el Canal de Panamá. Se nos ha dicho al mundo entero que esto va a generar un incremento en los costos de los productos y de los suministros para la producción en diversos países del mundo. Se nos ha dicho también que esto va a generar inclusive escasez de algunos productos en algunas partes del mundo. ¿Es eso cierto? ¿Es eso verdad? ¿Frente a qué estamos? ¿Ha pasado en algún momento antes? No sé por dónde vamos a comenzar, porque son como muchas preguntas a la vez, pero es parte de la inquietud, ¿no? Sí, de hecho, este problema en realidad tiene como 4 vertientes o 4 aristas distintas, ¿no? Uno, la cuestión del cambio climático, por supuesto, que es algo que los ingenieros que diseñaron el canal no pudieron prever. De hecho, en la época en que se construyó el canal, lo que más había era lluvia. Era como una selva húmeda, lluviosa. Y había 8 meses de lluvia en el año. Entonces, eso no lo pudieron prever. Claro, y el clima ha cambiado mucho. Ya el canal tiene más de 100 años. Exacto. Y entonces, en lugar de hacer un canal a nivel, excavando, lo que hicieron fue una especie de escalera hidráulica. Exactamente. Y sabemos que la ingeniería hidráulica funciona bien si tiene agua, y si no tiene agua, no puede funcionar. Es un sistema que permite subir o bajar los buques, ¿no? Dependiendo de si entran o salen. A la entrada suben y a la salida bajan. Exacto. Y por un sistema simple, pero de ingeniería. De hecho, se dice que el diseño original fue hecho por Leonardo da Vinci en lo que se refiere a las esclusas y al sistema de las compuertas, etcétera. Y bueno, es un sistema de vasos comunicantes en el cual se saca agua de una tina y se pasa a la otra, y así se va subiendo la escalera y después se navega un poco por un lago y después se baja la escalera, dependiendo. ¿Y había pasado en algún momento antes que bajara tanto el nivel del agua? Yo no tengo noticia de que haya sucedido anteriormente, porque en realidad, pero aunque, por ejemplo, hay reportes en la página oficial del Canal de Panamá que se puede consultar con facilidad, libremente, tienen mucha información ahí. Desde noviembre de 2019 ya ellos están alertando de que esto podía suceder.
Y en realidad la situación se puso crítica en este momento y ya estamos sufriendo todos el cambio climático en cuanto al calor y la sequía, etcétera, el exceso de lluvia en algunos casos. Entonces el problema es que no hay mucho de dónde sacar agua para el canal. Pero parece una contradicción, porque también nos han dicho, mientras nos dan las informaciones de la crisis que hay en estos momentos en el canal, también se nos han dicho que se están derritiendo los glaciares y que esto ha hecho subir el nivel de las aguas. Sí, pero el canal no se alimenta del nivel de las aguas, el canal se alimenta de agua dulce y ese es el problema y está faltando. Y además son fuentes de agua dulce que se acondicionaron, se crearon, se modificaron en las montañas en Panamá y desde allí se abastece de agua por lo menos a dos ciudades importantes que son Colón en la costa atlántica y Panamá en el Pacífico. Entonces la población también se puede ver afectada y ellos están tratando de maniobrar de manera tal de no afectar el consumo de la población. Ahora, ¿qué tipo de embarcaciones son las que pasan por allí? Esa pregunta es interesante. Por ahí pasa todo el que quiera pasar y esté dispuesto a pagar un peaje. Y el peaje no es poca cosa. Y el peaje normalmente las navieras lo incluyen en el costo del servicio que están contratando. En el caso de, por ejemplo, los buques portacontenedores, ellos trabajan sobre la base de un esquema que se llama línea regular. Y esas líneas regulares con tiempo de antelación ya tienen reservado el cupo para transitar por el canal en determinada fecha. Ok. Y llegan consecuentemente máximo 24 horas antes para transitar por el canal. Eso no se han visto afectados. Y ¿Esos no están en esa lista de espera para poder cruzar? Porque nos han dicho que antes, ¿cuántas embarcaciones pasan normalmente, en condiciones normales? Unas 40, 44 eventualmente, y ahorita se redujo a 32. Pero el problema es que se reduce el número de tránsito y por lo tanto, aunque esté reservado, tienes que esperar porque... Es como que esperar un turno, pues. Exacto, porque la cola no está caminando con la velocidad que debería. Claro. Entonces tú tienes tu cupo, tu número de orden en la cola, etcétera, pero igual está retrasado 2 o 3 días. ¿Hay limitaciones absolutas para embarcaciones de cierto calado o no? Hay limitaciones en cuanto a peso. Ok. Eso es lo que se entiende por el calado. Ok. Y eso está determinado, pero se está ajustando diariamente prácticamente en cuanto a la disponibilidad. En cada tránsito de cada buque se pierden, porque se vierten al mar, 200 millones de litros de agua dulce. Y esa es la pérdida que se está teniendo por una parte, y por otra parte que se están salinizando también algunas por la contaminación propia del ingreso de agua de mar. Entonces los recursos hídricos de agua dulce, potable, son los que están escaseando. O sea que estamos frente a una crisis no solamente, digamos, desde el punto de vista comercial, porque se está retrasando el flujo comercial a través del canal, sino que hay una crisis que pudiera también afectar en lo social. Sí, claro, en el caso de Panamá específicamente, claro, en esas poblaciones, sí. Claro, a las poblaciones que se nutren pues de esa agua, ¿no? Y no tienen otra fuente, porque sucede también de que el canal se hizo y Panamá como tal existe en la parte más estrecha del continente. Es correcto. Y al ser la parte más estrecha del continente, los ríos, por supuesto, tienen poco cauce y poco curso. Claro. Son ríos relativamente pequeños que jugaron su papel hasta ahora como tributarios para los efectos crisis de este tipo pudieran, digamos, revivir o hacer resucitar aquellas tesis de la construcción de un segundo canal a través de Nicaragua. Esas tesis están por ahí. Hay un proyecto que Nicaragua no ha abandonado. El otro día estuve leyendo algo sobre eso y ellos mantienen la idea de que todo, pero los capitales se retiraron. Eso era un proyecto chino. No sé exactamente qué tipo de chino, pero los financistas en un momento determinado abandonaron el proyecto y el proyecto está allí. ¿Pero Nicaragua, cambiaría en algo o se vería afectado por el mismo problema? No, además no llegaría a tiempo tampoco para resolver este problema. Claro, pero este problema aparentemente no va a ser de 1, 2, 3 años. Eso es lo que no sabemos y eso es lo que no sabe la propia autoridad del canal tampoco. Ellos confían en que las lluvias van a regresar en un momento determinado. Lo que sí se puede pensar es en soluciones alternativas, por ejemplo, de transporte multimodal, utilizando descargas y vías férreas eventualmente o también por carretera entre puertos de la costa pacífica y otros de la costa atlántica. Pero todo eso encarecería los costos de transporte, ¿no? Bueno, mira, en el caso del peaje, por ejemplo, ahorita estamos teniendo una situación muy curiosa. Hubo un buque que, como lo sorprendió esta situación ahí, él venía con un peso y con un calado estimado
que le permitía transitar sin problema. Sin embargo, le pidieron por favor que aligerara porque no iba a poder transitar. ¿Y qué hizo con la carga? Porque en la mitad Y entonces bajó 700 contenedores en el puerto de Balboa, que es el Pacífico, y de ahí se trasladaron por ferrocarril hasta Colón. El buque pudo transitar y después en Colón volvió a retomar esos contenedores. ¿Produce todo esto la posibilidad de un encarecimiento en el precio final de los productos que pasan por el canal? No me responda ahora, vamos a una pausa. Okay. Enseguida volvemos con más desde aquí, hoy conversando acerca de la crisis que se ha presentado en el Canal de Panamá, precisamente por eso que se conoce como el fenómeno del Niño. Enseguida volvemos con más. Estamos de vuelta desde aquí, hoy conversando acerca del Canal de Panamá. Estamos hablando acerca de la crisis que se ha generado precisamente por la disminución del nivel del agua en el canal, lo que está provocando un congestionamiento de embarcaciones, de buques que esperan para transitar a través del canal. Mucho se ha especulado en diversos medios de comunicación a nivel internacional acerca del impacto que esto va a tener en el precio final de los productos e insumos que pasan a través de ese canal. ¿Realmente va a haber un impacto en los precios? Sí, de inmediato no, porque ya esa carga que estaba esperando allí para transitar ya está contratada y un incremento en los fletes no va a haber. Okay. O sea, ahí por los medios de comunicación también se ha transmitido un poco de pánico, de preocupación, etcétera, de alarma con respecto a lo que podría generar en el consumidor final a los efectos de la compra en el detal, pues. Pero más bien lo que se podría prever es un incremento en los costos de reposición de esos productos que ya están transitando por el canal, o sea, los próximos. O sea que el incremento de los precios lo vamos a ver, pero no en lo inmediato. En la medida en que se mantenga el problema, se podría pensar en eso, sobre todo porque disminuye la eficiencia, la utilización eficiente de los buques, al tener que disminuir el calado, claro, y por lo tanto dejar sin ocupar una parte de su potencial de carga. Por lo tanto, la eficiencia económica del viaje en cada buque disminuye. Y ahí entonces habría que reprogramar si eventualmente se mantiene esa situación y operar con buques más pequeños, etcétera. Pero eso sería a mediano plazo, en caso de que la situación se mantenga y efectivamente no se pueda recuperar. Mientras tanto, la autoridad del canal dice que están trabajando en algunas fuentes, en algunas cuencas adicionales. Ahí se habla, por ejemplo, del río Indio, y eventualmente se está considerando la posibilidad de hacer una represa por allí para poder desviar agua. Y bueno, en la eventualidad en que regresen o no regresen las lluvias, habrá que considerar si eventualmente. Lo que sí se va a producir es una distorsión en la cadena de suministro. ¿Cómo así? Definitivamente. Precisamente por eso, porque hay una demora en el tránsito de los buques, hay una reducción en la cantidad de buques que pueden transitar diariamente y simultáneamente hay una reducción en la cantidad de mercancía que pueden transportar a estos buques. O sea, hay una reducción en frecuencia y en peso de la mercancía que pueden. O sea, que se puede sentir el impacto inclusive en los anaqueles de algunos supermercados en algunos países. Eventualmente sí, ahí es donde está el problema. El producto más caro es el que no se consigue. Entonces, de nuevo planteamos. Yo recuerdo que una de las primeras veces que hablamos hace un par de años, cuando la pandemia, estábamos analizando las distorsiones en las cadenas de suministro. Bueno, de nuevo estamos en una posible distorsión de las cadenas de suministro que dependen del paso de los buques por el canal de Panamá. Ha sido larga la crisis, porque en el tiempo de la pandemia hablábamos de que no había personal y eso generó un colapso total. Después comenzamos a hablar de que no había suficientes contenedores y se generó la crisis de los contenedores. Y ahora entonces se suma esta crisis del nivel de agua en el Canal de Panamá. No hay ninguna, digamos, mecanismo alterno, no hay ninguna ruta alterna, no hay otra opción. No se ha considerado. En el caso, de hecho, ahorita, por ejemplo, uno escucha tantas cosas en los medios, como el otro día veía un medio mexicano que decía que peligro, porque ahora van a venir a querer hacer un canal por el istmo de Tehuantepec.
Y ya eso es un proyecto que alguna vez existió, pero en realidad no está planteado. Pero no es factible ya hoy día, no es rentable. Exacto. Y por lo menos no se podría hacer ante la previsión de si el problema climático se va a mantener o no. Y es que además el problema pareciera no estar en construir o no construir más canales, porque cualquier otro canal que construyas probablemente va a tener el mismo problema en a la menos zona. que sea a nivel entre los océanos. Exactamente. Y entonces habría que hacer algo parecido sin este sistema de las esclusas, ¿no? Claro, habría que hacer algo parecido a lo que inicialmente se propuso en 1880 por allí, que era hacer algo similar a lo del Canal de Suez o eventualmente el Canal de Corinto. El Canal de Corinto es una obra increíble de ingeniería pico y pala, serruchando una montaña. Wow. en Grecia. Vale la pena ver esas imágenes para entender qué cosa es un canal. Y ese estaría abastecido por agua salada. Si sube el nivel del mar o baja el nivel del mar, ya es otra historia. Hay que dragar el canal. Claro. Pero no es, en este caso, de nuevo, la figura que hay que tener en cuenta es esta, de la cantidad de agua que se necesita para elevar los buques a 26 metros sobre el nivel del mar, que no es poca cosa. Que no es poca cosa donde está el lago. Así es. Y después entonces bajarlo de nuevo por esa misma escalera hidráulica y al final, en la última parte, el agua dulce que se utilizó en ese proceso se va. Esto pudiera inclusive plantear una suerte de, digamos, vulnerabilidad, por llamarlo de alguna manera, estratégica o geopolítica, este nivel de dependencia con un solo canal. Bueno, mira, eso estaba planteado incluso en los orígenes, cuando los Estados Unidos se metieron en la cuestión de separar Panamá, alentar, eso está reconocido por los Estados Unidos. De hecho, la independencia de Panamá, y por eso fueron indemnizados también en Colombia. El objetivo era ese. Teddy Roosevelt lo que planteó en aquel momento era que él tenía que tener una vía de comunicación, una sola armada. Se concibió más con fines militares que comerciales. Con fines militares. Y por supuesto, a principios del siglo pasado, el porte de los buques también. Luego, la otra cosa que no se pudo prever tampoco era el crecimiento, el desarrollo que iba a tener la ingeniería naval. Claro. Y cómo se podía, después que apareció la utilización del contenedor, cómo se podían conjugar estos dos factores para que los buques fueran cada vez más grandes y por supuesto cada vez más pesados, con más calado, claro, con más carga. Y eventualmente por eso es que en el 2006 se decide construir un segundo juego de esclusas, o un tercer juego de esclusas más precisamente, donde pudieran transitar buques hasta 15.000 contenedores de 20 pies, que son los estándares, los pequeños. Y ya hoy en día también quedó... Y es cierto que Colombia, con los derechos especiales que tiene sobre el canal, porque Colombia tiene unos privilegios en el canal, ¿tiene como que prioridad a la hora de pasar los buques? No sé, en realidad no me consta, eso tendría que investigar a ver. Pero Colombia a su vez también tiene un proyecto allá de un llamado Canal del Chocó, por la parte que le quedó de la frontera de Panamá con Colombia, atravesando precisamente eso que le llaman la selva del Darién. Y bueno, ahí hay una conjugación de dos ríos, un río que se llama Truando y otro que se llama Atrapo. Y parece que ambos tienen cauce suficiente como para asimilar ese tránsito. O sea que alternativas hay. Alternativas hay, sí. Sería cuestión de empezar a hacer proyectos ya de manera, como se hizo el de Nicaragua, por ejemplo, pero que no estaba relacionado con una situación de este tipo. Simplemente que se veía la ventaja, la posibilidad, en el momento incluso... Y que Nicaragua también quiso en un momento determinado con mucha fuerza porque consideraba que eso le daba mayor peso geopolítico en la zona, ¿no? También. Y ahí se estaban aprovechando de la navegabilidad de un río que está en la frontera con Costa Rica. Así es. Interesante tema y complejo, definitivamente. Sí, para abordar en una sola exactamente, no requiere más espacio. Mis conclusiones sobre este tema las pudiera yo reducir con un ejercicio de simplismo extraordinario en dos vertientes. Una, desde el punto de vista medioambiental. Esa crisis medioambiental que se veía venir y de la que mucho se había hablado y que muchos gobiernos han subestimado, pues está
golpeando de frente a muchos de los gobiernos, inclusive de manera particular a los gobiernos que quisieron subestimarla durante mucho tiempo. Estoy hablando específicamente del caso, por ejemplo, de Estados Unidos. La otra segunda conclusión que yo me atrevería a asomar es la gravedad o la vulnerabilidad que genera siempre los altos niveles de dependencia. En estos momentos el tránsito en la zona depende única y exclusivamente del Canal de Panamá. Nunca la dependencia exclusiva de 1, 2 o 3 factores como mínimo genera buenos réditos, genera beneficios. El reto está en romper los niveles de dependencia, en utilizar la creatividad y todas las opciones desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista estratégico para que los países puedan ser cada vez menos vulnerables a situaciones medioambientales o a decisiones de terceros. Será hasta una próxima entrega desde aquí.